Y hoy festejamos algo que para los seres humanos parece imposible. Porque yo no conozco a nadie que haya estado 3 días muerto y que haya resucitado. Pero nuestro Dios lo ha hecho. Y como decía recién, muchas veces nos quedamos en que la cristiandad, en esa búsqueda de la cruz, ¿verdad? Esa cruz que se entregó Jesús. Pero vana sería nuestra fe si no hubiera una resurrección. Vana sería, no tendría sentido. Hombres que han transformado la humanidad, que han hecho cosas milagrosas, hay un montón. Y de todos se sabe que nacieron, que murieron. En algunos se han encontrado sus tumbas. Pero todos están ahí de alguna manera. Pero nuestra fe es certeza, porque la tumba de Jesús está vacía. Y eso es lo que nos da seguridad y nos da convicción de algo muy superior. Eso hizo que los primeros discípulos siguieran hasta la muerte a Jesús, porque habían visto resucitar a Jesús y ascender al cielo. ¿Sí? Porque vos ves en la Biblia y decís, bueno, Lázaro resucitó, pero después murió. Una niña que en determinado momento Jesús va a orar, resucita, pero también murió. El único que se levantó de entre los muertos es Jesús. Y esa es nuestra fe. Y hoy celebramos en Pascua exactamente eso. No es el día del chocolate, no es el día de romper el huevo de Pascua y quedarte con las sorpresitas. Los que tienen niños siempre lo hacemos. Es algo mucho más profundo. Es ese Jesús que se levantó de entre los muertos, como primicia de lo que hará con nuestras vidas. Unas mujeres un día como hoy van hacia la tumba preocupadas porque querían arreglarla, querían dejar algo especial. Y se encuentran con unos hombres que dicen en Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6, dice: entonces los hombres le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y esa es la esencia de lo que hoy venimos desarrollando, que es la victoria de la resurrección. Pero no puedo hablar de la victoria de la resurrección si no hago algunas referencias sobre la cruz. Porque en primer lugar, lo que tengo que entender es que Jesús no lo mataron. Uno podría pensar, sí, pero gritaron, crucifícalo, danos a Barrabás. Pero ¿sabe lo que había dicho Jesús en Juan capítulo 10, versículo 18? Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente para un sacrificio. Jesús decidió entregarse. No es que lo mataron, no es que lo agarraron. De hecho, en el momento que él lo agarra, Pedro saca una espada, le corta la oreja a Michael y él hace un milagro y le restaura la oreja. Porque él estaba entregando su vida. No se la estaban quitando. Era algo planificado, ¿sabe desde cuándo? Desde el libro de Génesis. En la primer promesa de salvación en Génesis 3, te vas a encontrar que él le hablaría de que la serpiente le diría en el calcañar, que moriría, pero que le aplastaría la cabeza. En esa promesa ya estaba implícito que Jesús tenía que morir y resucitar. ¿Sí? El segundo punto del camino a la cruz es: murió para salvarnos. Tiene un sentido, no es por una muerte más. ¿Sí? Romanos 5:8 nos dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Lo que aleja al ser humano de Dios, ¿qué es? El pecado. Pero Dios ha hecho todo lo posible para que entonces el ser humano pueda alcanzar la salvación. Vuelvo a Génesis. Dios tuvo que matar un animal, ¿para qué?
para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y ya ahí había un derramamiento de sangre, símbolo después lo que iba a ocurrir miles de años después con Jesús de Nazaret, entregando su cruz por cada uno de nosotros. El camino de la resurrección, de la cruz a la resurrección, está marcado también porque fue sepultado, pero no derrotado. Porque en esos 3 días, ¿sabe qué hizo Jesús? Descendió hasta el Hades. Fue a lo más profundo del infierno, lo voy a traducir en lo que nosotros conocemos, a salvar a aquellas personas que habían visto a Jesús con la esperanza de salvación y llevarlos y romper definitivamente la muerte segunda, que es la muerte eterna. Porque la primera muerte es la muerte de este cuerpo físico, pero la segunda es la que nos aleja de Dios definitivamente. Romanos 8:11 nos dice: fue sepultado pero no derrotado. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y eso es una promesa. Porque este mismo capítulo y versículo posterior de Romanos nos va a decir: y ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que nos levantará a nosotros. Él es el primero, es la primicia de lo que nosotros experimentaremos siempre y cuando Cristo no venga antes, y como dice la Escritura, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la diferencia de nosotros, porque Cristo resucitó. Y me lleva al cuarto punto que tiene que ver con eso: resucitó al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4 nos dice: fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Por eso podemos decir que Jesús es un cumplidor de promesas. Y muchos de nosotros, ¿sabe cuál es el problema? Que nos quedamos en la cruz. Pero quiero decirte en esta mañana, la cruz no fue el final. La cruz no fue el final. Porque a veces nosotros nos pasa lo mismo. Pensamos que el dolor, el fracaso, la pérdida es el punto final. Pero Jesús, todo lo que le parece terminado es solo el comienzo de algo nuevo. Algo nuevo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, tenemos una vida nueva. Si no conoces a Jesús, tenés una religión nueva. Pero el día que encontramos a Jesús, ¿qué tenemos? Una vida nueva. Tiene que haber en nosotros un cambio, una transformación, algo que definitivamente muestre al mundo que no somos de acá, sino que vivimos para Él y por Él, que estamos para Él, adorarle y bendecirle, no como los demás, porque nosotros estamos marcados y somos totalmente diferentes cuando nos encontramos con ese Dios vivo, cuando Jesús nos da una nueva vida. Si no experimentaste una nueva vida, de verdad anda a los pies de Jesús y decirle: Señor, quiero un encuentro contigo para resucitar a algo espiritual y no simplemente terrenal. No algo de acá de la tierra momentáneo, sino que podamos ir mucho más profundo. El amor de Dios no termina en la cruz, sino que resucita con poder para alcanzarnos, para alcanzarte. Si Él no hubiera resucitado, no nos hubiera alcanzado. No estaríamos un domingo en la mañana acá. No estaríamos pensando en Él. Pero Él pensaba en nosotros. Si hay un libro de John Maxwell que dice lo siguiente: la cruz, lo que sostenía sus manos al madero, no eran los clavos, sino que era el amor por cada uno de nosotros. Eso lo sostenía. Él pensaba en Pedro, él pensaba en Verónica, él pensaba en Facundo, diciendo: estoy pagando el precio por la salvación. Nombré a algunos, pero nos podríamos identificar todos los que hoy estamos acá. Porque Él mostraba su poder alcanzándonos. Ahora hay una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué significa hoy la resurrección de Jesús para nuestras vidas? ¿Tiene algún valor? O como todo el mundo tendrá: voy a comprar un chocolate y le voy a llevar a mi hijo, a mi abuelo, mi primo, lo que sea. Definitivamente
una verdad viva que transforma nuestro presente con esperanza y poder y propósito. Hace entender la resurrección en nuestras vidas. Hace entender que Él resucitó para darnos una esperanza. Que todo no se termina el día que nuestro corazón deje de latir. Un poder para transformar vidas. Y algo mucho más profundo que es entender que tenemos un propósito en esta vida. Que no estamos viviendo porque el aire es gratis, porque nuestro corazón late, sino que detrás de todo lo que nos pasa, ya sea bueno, sea malo, hay un propósito de Dios que quiere que tengamos un sentido a nuestra vida. ¿Para qué vivimos? Porque el día que nos encontramos con Jesús, uno puede decir las palabras de Pablo diciendo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O podríamos decir, como el apóstol también decía, crucificado estoy con Jesús. Cuando entiendo el propósito de nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección nos da, como dice Pedro, una esperanza. La resurrección también nos da la necesidad de entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero para eso hay que morir. No hay resurrección si no hay muerte, si no es un continuismo de la vida. Y de alguna manera todos tenemos que morir a algo. Si tenemos una nueva vida es porque morimos a una vieja. Ayer hubo un bautismo allá en la iglesia de Lomas de Solimar, en Dulce Refugio, y un muchacho, un joven se bautizó y estaba anunciando el deseo de ¿qué? De una vida nueva. Si no, no tiene sentido el bautismo. Un acto, da lo mismo si te lo hicieron cuando seas chico o cuando seas grande. Entender esa profundidad de yo fui bautizado y quedó una vieja vida y se levantó una nueva, es una forma de resurrección para cada uno de nosotros. Porque una de las cosas que significa la resurrección es que hoy hay esperanza. La resurrección de Jesús no es solo una historia pasada, sino un presente. Cada área rota en nuestras vidas, estancada, puede revivir bajo el poder de Dios. Y yo quiero detenerme en este punto esencial, porque todos en algún momento en el caminar de la vida, ¿sabe qué perdimos? Esperanza de... Hoy orábamos por Juan, ¿verdad, Juan? Y la vida y los médicos y las medicinas, los tiempos que quitan, la esperanza de que recobra la salud. Estuvimos orando por sanidad de Juan. Pero llegó. Con esfuerzo, con dolor, pero acá está. No sos el único, Juan, te aclaro. Yo también vivo con dolores y en estos días también es bastante complejo. Pero acá estamos. Porque hay algo que nos enamoró mucho más. ¿Pero qué nos da? Esperanza. Cuando los médicos te dicen esto es terminal, esto es crónico, es para toda la vida, hay una esperanza en Cristo Jesús. Cuando la familia está destruida, hay una esperanza porque Jesús la puede resucitar. Cuando tu economía tocó fondo y no hay más dinero, hay una esperanza en Cristo Jesús. Cuando tus cosas no van del todo bien, hay una esperanza en Cristo Jesús. Porque Él puede revivir esos sueños que han quedado en el pasado. Y yo creo que cuando vamos peinando cana, algo que nos va pasando es, ay, yo quería tal cosa en la vida, yo anhelaba tal cosa. Y ya lo damos por muertos. Pero Jesús quiere resucitarlo. Porque hay esperanza. Hay un dicho que todos decimos, mientras hay vida, hay esperanza. Como diciendo, el día que se murió, ya está. Jesús viene a romper ese dicho. Porque cuando Él murió, resucitó y nos da esperanza a cada uno de nosotros. ¿Sí? De eso se trata la resurrección. De entender algo mucho más profundo que no un simple huevito de Pascua.
Que si lo querés comer, gloria a Dios, no tengo nada en contra. Si querés traerme un huevito de Pascua, yo lo como. Pero definitivamente la esperanza. Todos nosotros tenemos algún amigo, algún familiar que ya no está acá en la tierra porque falleció y se fue a otra morada. Pero si es cristiano, tengo la esperanza de verlo en algún momento allá en los cielos. Esa es la esperanza que este mundo no te puede dar. Esa es la esperanza que Dios quiere darnos. De entender que hay algo más profundo donde podemos decir gloria a Dios porque algún día me voy a encontrar con mi tío que falleció hace unos años. Esa esperanza no te la puede dar nadie. Solo Jesús la da. Por eso es que trabajamos y compartimos las buenas noticias. Por eso es tan importante contarle a tu vecino, a tu familiar, a tu compañero de trabajo, al que te encontrás en el almacén. Decirle, ¿sabes qué? Hay un Dios que quiere resucitar las cosas muertas en tu vida. Hay un Dios que quiere cambiar la vida. Y si algo nos trae esta semana, de Semana Santa en especial, es entender que tenemos que compartir la buena noticia. Porque hay una multitud perdiéndose. Algunos pensamientos que quiero compartir contigo antes de terminar. La cruz de alguna manera revela el precio de amor por cada uno de nosotros. El famoso versículo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él se cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cruz es una muestra de amor de Dios por nosotros. Podría haberse quedado Jesús en el cielo disfrutando de la adoración celestial. Podría no pasar por la cruz. De hecho, su humanidad en esa última noche, antes de ser arrestado, decía, Señor Dios, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino sea tu voluntad. Y la voluntad de Dios era mostrarnos su amor en la cruz. ¿Sí? El segundo punto tiene que ver con la tumba vacía que confirma su victoria. Juan 11:25 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos da la victoria? Del pecado. Y al ser libres de pecado no tenemos muerte. Muerte espiritual está hablando. Porque la única manera que no tengamos muerte física es que Cristo venga. Y hoy, quién sabe si no somos de esa generación que Jesús nos venga a buscar. La pregunta es, ¿estamos preparados si Jesús decide venirnos a buscar mañana? Podemos decir como termina el libro de Apocalipsis, sí ven Jesús, o como muchos dicen, no, espera un poquito. Espera un ratito más, espera un momento más que tengo que arreglar algunas cosas. Podemos arreglarlas. ¿Sí? Y por último, la resurrección nos invita a vivir con propósito. Colosenses capítulo 3, versículo 1 nos dice, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entender esto del propósito de Dios para nuestras vidas es de alguna manera dejar un poquito lo terrenal y empezar a vivir lo celestial. Dejar todo lo que este mundo tiene para ofrecernos y empezar a mirar las cosas celestiales. Como Jesús de alguna manera nos dijo, atesoremos en el cielo, porque acá los ladrones están al acecho. La polilla te hace agujero en la ropa. En mi caso el aguajane las destruye porque mi esposa tira aguajane y hoy las remera toda ensucia. Se pierden. Pero lo que atesoramos en el cielo no se pierde.
Dejar, como dice acá, entender, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Buscar la espiritualidad por sobre lo terrenal. ¿Vivimos en este mundo? Sí, es cierto, pero no somos de acá. Nuestra cédula de identidad no dice uruguayo, venezolano, cubano, español, sino que dice del celestial. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Comportémonos según las reglas de lo celestial. Vivamos según lo celestial y no lo terrenal. Viramos hacia lo alto, porque ahí está sentado nuestro Creador, está sentado nuestro Redentor, está sentado Jesús a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Dejemos un poquito lo terrenal y empecemos a mirar lo espiritual. Lo espiritual se desarrolla en contacto con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, viniendo a la iglesia. Eso es morir un poquito a este mundo y desarrollar la espiritualidad. Lo espiritual permanece. Este cuerpo va a la tierra, de la tierra vino y hacia allí vamos. Pero lo espiritual nadie te lo roba. El enemigo te puede sacar la sanidad de tu cuerpo, que tu cuerpo esté enfermo, te puede quitar la economía, la familia, las cosas que le quitó el enemigo a Job. Pero hay algo que no nos puede quitar si nosotros no lo permitimos. Y es esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Solo nosotros despreciándola, haciendo pecados, alejándonos por los conceptos que nuestra carne nos manda, nos alejamos de Dios. No es algo que el enemigo pueda hacer por nosotros, sino que Jesús nos ha dado el libre albedrío para elegir qué optar en la vida. Hay cosas que no decidimos. Si le preguntás a Juan, ¿hoy querés estar enfermo? Te va a decir que no. Pero su cuerpo así lo ha dispuesto, ¿verdad? El enemigo también. Pero nosotros hay algo que simplemente decidimos, y es estar una eternidad con Dios. Por eso es que en definitiva tenemos que andar con Él. Para terminar, quiero compartir contigo lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 en adelante. Dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra victoria, es la de Él. Por eso hoy festejamos Pascua. Por eso hoy celebramos su victoria. La gran victoria de Jesús no fue la cruz, sino su resurrección. La cruz fue el precio de nuestras vidas. Su victoria, la de la resurrección. Porque como él mismo decía, el apóstol Pablo, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, nos levantará a nosotros. Y eso es nuestra esperanza. Y algún día podemos decir, ¿dónde quedó la muerte? En un cuerpo parecido al que Jesús nos hace entender. En un cuerpo donde no tendrá la necesidad de ser como nosotros, como Jesús. De repente aparecía en un lugar y desaparecía. Pero en determinado momento le decía, vamos a comer unos pescados. Y ahí Pedro sacaba los pescados, ¿verdad? Pedro le traía los del cerro que está y se los daría a Jesús cuando llega a la orilla para que coman con él. Ese es el cuerpo que tenemos que entender que en algún momento tendremos. Pero hay un momento en la historia que si le creemos a Dios es mucho más importante. ¿Sabe cuál es? Lo que dice el libro de Apocalipsis, que un día Él nos dará una piedrita con un nombre nuevo. Un nombre nuevo que solo Dios, que no lo va a poner alguien material como fueron nuestras madres o nuestros padres o el que nos haya puesto,
sino que nos dará un nuevo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Sabe que en la Biblia los nombres tienen un simbolismo, un significado profundo. Que estemos con expectativa de decir, ¿cuál es el nombre que Dios me va a poner? Seguro que no me va a llamar más Rodrigo. Esperemos encontrarnos. Y decir, ¿sabes? ¿Te acordás? Esa era mi vieja vida, ahora me llamo tal. Ese es el Dios. ¿Todo por qué podemos tomarlo por la fe estas cosas? Porque Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y por eso hoy le podemos decir, gracias Dios. La victoria de la resurrección es algo poderoso y maravilloso en nuestras vidas. Por eso yo te invito a hacer una oración específica en esta hora. Y orar ante nuestro Dios, agradecerle por esa esperanza, por ese propósito que Él nos ha dado en nuestras vidas. No te olvides, porque Pascua pasa hoy y viene todo un año. No te olvides de agradecerle a Dios. Él es el que nos da todas las cosas. Él es el que nos bendice. Amado Dios, gracias, porque en esta hora he compartido algo que has tratado en mi vida. La victoria de la resurrección. La victoria tuya, Dios mío. En el cual, Señor, estoy seguro que algo poderoso nos has brindado. Esperanza, propósito. Una vida nueva, Dios, para no quedarnos de la misma manera, para no quedarnos igual. Dios, por eso te adoro, Señor, porque tú has sido el primero y en algún día resucitaremos. En este cuerpo quedará atrás los dolores, las cosas que vivimos y seremos transformados en un cuerpo nuevo, Señor. Y seremos cambiados por ti. Dios, algún día nuestro nombre no será el que tenemos hoy, sino el que tú nos pondrás. Pero ayúdanos, Dios, a no vivir tanto en lo terrenal, sino empezar a vivir más en lo espiritual, en lo que es eterno, lo que permanece de nuestra vida por siempre, porque todo nacimos sin nada y nos vamos sin nada de este mundo. Nacimos sin ropa y nos vamos sin nada, Dios, salvo que hayamos atesorado los cielos. Como dice tu palabra, cuando demos un vaso de agua en tu nombre, Señor, eso será notado aún en los cielos. Dios, que le dediquemos tiempo a nuestra espiritualidad para no quedarnos en el mismo punto. Dios, en tu nombre, Señor, en tu nombre, es que creemos todo esto. Para el mundo parece locura, para todo el mundo parece algo que no es real, pero lo podemos vivir en nuestro corazón cuando nos encontramos contigo y morimos a una vieja vida para resucitar a una nueva, Dios. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Resucitemos en Cristo.